Ok, sí, al final. Vamos a hablar al final. Sí. Sí, amén. Bueno, buenas noches. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo han estado? Vamos a darle gracias a Dios en esta noche y sobre todo a compartir la palabra de Dios, que es el tiempo que los miércoles tenemos para estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Y venimos estudiando todas las epístolas del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a comenzar una nueva epístola que es, o mejor, es la que sigue después de Primera de Pedro, que la pastora nos enseñó hace unos miércoles pasados. Hoy vamos a comenzar con la segunda epístola de Pedro. Es muy similar, pero al estudiarla y al ver lo interesante que es, tiene muchas cosas para aprender impresionantes. Así que vamos a orar. Les invito a que oremos y le diga a Dios: Señor, abre mi corazón para que esta palabra llegue a lo más profundo de mi ser, de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, y podamos poner en práctica lo que dice la Biblia. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Queremos una vez más adorarte y exaltarte a ti con este tiempo de enseñanza, porque sabemos que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, porque a través de aprender tu palabra, Señor, sabemos que tú estás depositando en nuestro interior la verdadera palabra de Dios, que nos enseña a vivir, que nos enseña a esperar, que nos enseña a estar delante de tu presencia para poder aprender, para poder discernir, para poder enseñar a otros también. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que nuestros corazones se abran para ti en esta noche y que podamos tener el oído atento y un corazón abierto para escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, muchas gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento, por favor, y si tienen su Biblia, les invito a que la abran en la segunda epístola del apóstol Pedro. ¿De acuerdo? Segunda de San Pedro Apóstol, dice en la Reina Valera, ¿no? Vamos a abrirla ahí al comenzar. Vamos a comenzar a mirar de qué se va tratando, y hay un bosquejo interesante de todo este libro. Este libro no tiene sino 3 capítulos, pero trae unas enseñanzas muy, muy interesantes. Así que les voy a pedir el favor de que tengan todo su corazón atento a aprender, porque venimos a aprender, ¿verdad? Venimos a escuchar palabra de Dios y a saber que hay cosas impresionantes para nosotros. Entonces vamos a estudiar en estos miércoles la segunda epístola de Pedro. Y comenzamos diciendo que el escritor es Simón Pedro, ¿de acuerdo? Yo voy a leerlo aquí en la Reina Valera. Este estudio tiene como base esa versión, la Reina Valera del 1960. Entonces, de pronto ustedes tienen otras versiones, pero cuando les diga que leamos en otras, pueden hacerlos. Sin embargo, voy a leerlo aquí en la Reina Valera. Dice así. El primer versículo dice: Simón Pedro. Sí, capítulo 1. Amén. ¿Listo? ¿Ya sintonizado, José? Bueno. Entonces el primer versículo dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, por eso el autor o el escritor de esta segunda epístola, como lo dice ahí empezando, es Simón Pedro, ¿sí? Siervo y apóstol ¿de quién? De Jesucristo, ¿cierto? La paternidad literaria, por decirlo así, ha sido disputada más
que la de cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Hay un pastor que escribió también y estudió también la segunda epístola de Pedro, que se llama el doctor Murgid. Él dice, abro comillas, la segunda epístola de San Pedro no viene con menos prueba histórica de su autenticidad que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Cierro comillas, dice él, ¿no? Él es un pastor erudito, ya murió hace mucho tiempo, pero dijo eso. Sin embargo, esto ha motivado que los eruditos conservadores presten atención adecuada a esta epístola, de modo que hoy está bien establecido que Pedro la escribió. O sea, no hay duda. El apóstol Pedro escribió esta epístola, esta segunda carta. Si uno mira la palabra de Dios, como ustedes la tienen escrita, yo sé que algunos la tienen en su celular, pero es bueno tenerla escrita aquí en la mano porque ahí no se nos va a embolatar, ¿cierto? Pero las porciones autobiográficas dan evidencia interna de esa paternidad literaria que le pertenece a Pedro. ¿Sí? Vamos a mirar ahí mismo, segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 13. Y luego miramos el 14, saltamos al 16 al 18 y el capítulo 3, verso 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar segunda de Pedro 1:13, el versículo 13. Dice el verso 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Esa es una parte de su autobiografía, lo que está diciendo Pedro, para enseñarles a los de la iglesia, ¿no? Pero miremos el 14, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces Pedro aquí ya está hablando de algo más, que es de su muerte, ¿sí? Ahora miremos del 16 al 18. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pedro. Estábamos con él cuando ocurrió esto de esa voz, ¿se acuerdan? Más adelante vamos a mirar esa cita bíblica, se llama la transfiguración, cuando ellos están con Jesús y se aparece, ¿cómo? Se aparecen Moisés y Elías y hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bien, ahora miremos el capítulo 3 y el verso 1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Amén. Entonces son porciones bíblicas que son autobiográficas, que dan evidencia interna de que Pedro, el apóstol Pedro, es el escritor, es el que escribió esta carta, no hay ninguna duda. Lo dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no tenemos ninguna duda de que quién escribió la segunda carta de Pedro. Entonces, si alguien le pregunta, ¿quién escribió esa carta? El apóstol Pedro. ¿Y dónde dice? Bueno, muéstrele capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 13, verso 14, verso 16 y 18, capítulo 3, verso 1. Por eso es importante que nosotros en un estudio bíblico tengamos y tomemos nota. Tomemos nota de estos datos interesantes. Hablemos de la fecha. La fecha fue alrededor del año
66 después de Cristo. ¿Alguien se acuerda cuándo se escribió la primera carta? ¿Sí se acuerdan o no? A ver, ¿quién tiene sus notas por ahí de los que han venido al estudio bíblico los miércoles? ¿Te acuerdas? A ver, ¿sí la tienen por ahí o no la tienen? ¿Cuándo se escribió? Años 60. Sí, después de Cristo. Y esta, la segunda, en el año 66 después de Cristo. Más o menos. ¿Sí? Esta segunda epístola fue escrita poco después de su primera epístola. No, perdón, en el año 65 fue la primera. Año 65, ya me acordé, yo lo tenía escrito. Y la 66, por eso dice que al año más o menos fue escrita esta segunda carta, ¿no? La segunda carta, porque cuando nosotros vemos el capítulo 3, verso 1, apóstol Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces fue no pasó un año, por decirlo así, o más o menos en un año se escribió la segunda carta. Bien, hablemos del tema. ¿Cuál es el tema de esta segunda epístola? Vamos a ir mirando lo que es como básico y después vamos a entrar a mirar lo que es versículo por versículo casi, porque cada versículo tiene una enseñanza. Tampoco nos vamos a extender mucho en cada uno de los versos, sino vamos a decir lo puntual de cada tema. Pero miren lo interesante, y voy a leer esta parte porque dice que el tema, este es el canto del cisne de Pedro. Así como la segunda epístola de Timoteo es el canto del cisne de Pablo. ¿Bien? ¿Qué es lo que hay aquí? Hay una comparación, una analogía. Analogía es una comparación que llama mucho la atención, porque ambas epístolas ponen una señal de advertencia en la senda del peregrinaje, por la cual la iglesia viaja para identificar a los que se oponen. Las personas que se oponen o que se han alejado de Dios se llama apostasía. Entonces, por eso es que esta carta nos habla de la apostasía y por eso la iglesia identifica la apostasía terrible que venía en ese tiempo y que ahora la podemos ver también en nuestros tiempos. Ha llegado esa apostasía. Por eso la gente no quiere nada con Dios. Por eso la gente solamente simpatiza con las cosas de Dios. Uno le habla de Dios a las personas, pero ¿sabe por qué? Porque ese es nuestro llamado a hacerlo. Pero la gente solamente quiere decir, ay, por favor, ayúdeme a esto, o por favor, oren en la iglesia por esto. Sí, pero nunca tienen un compromiso con Dios. Sí. Y eso es a lo que nosotros tenemos que predicar, que hay que tener un compromiso, no con nosotros, los líderes o los pastores que enseñamos, sino un compromiso real con Dios para decirle, Señor, de verdad aquí estoy porque me amas y porque quiero conocerte más. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta del tiempo que estamos viviendo. ¿Perdón? El tema es el canto del cisne de Pedro. Es el tema. Se llama así porque tiene un canto especial, digámoslo, de advertencia. ¿Sí? Amén. Pero bueno, es que dentro de este tema hay más cositas, ¿no? Para que vayan poniendo más atención en este tiempo del tema. Les estaba diciendo, ahora se me fue les estaba diciendo era porque la carta de Pedro nos da una señal de advertencia para estos últimos tiempos. Noten que toda la gente quiere a Dios, pero porque le solucione un problema. Quieren a Dios porque Él me haga el milagrito. Ay, ¿usted va a la iglesia, hermana? ¿Cierto? Le pregunta el vecino, la vecina o el amigo. ¿Usted va los domingos a la iglesia? Ay, ¿me hace un favor? Oren por mí. Es que mire que estoy enfermo. Es que mire que tal cosa. Es que mire que tengo un problema con el esposo o la esposa o los hijos. O tengo un problema jurídico. O tengo un problema de plata. O tengo un problema. Ay, oren. Entonces, toman a Dios como si fuera el Dios bombero, ¿no? Que venga y apague el incendio y chao el amigo.
Y no es así. No podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Amén. Entonces es importante estar sobrios. Cuando uno habla de sobriedad, habla de estar despiertos. Amén. Es atentos a la palabra, atentos a lo que Él nos está diciendo. Lo que fue en aquel entonces como una nube del tamaño de la mano de un hombre, hoy cubre el cielo y produce una tempestad huracanada. Porque recuerden que los creyentes de esa época estaban siendo perseguidos. Entonces Pablo les exhorta, los anima, les dice, no, sigan firmes en la fe, no desmayen, sigan adelante. Y por eso Pedro advierte contra la herejía. ¿Sí? Y hoy se están levantando muchas herejías en la iglesia moderna. ¿Sí? Y Pedro está advirtiendo, ojo, tengan cuidado contra la herejía entre los maestros, así como Pablo también les advirtió de la herejía de los que van a las iglesias también. Por eso ambos, por decir algo así, Pedro y Pablo, hablan de una manera alegre de su muerte cercana. ¿Sí? Entonces Pedro dice, ya estoy casi listo para morir, así que no me queda más que darles esta carta, tengan cuidado, ya estoy a punto de irme para el cielo, ¿no? Y Pablo también dice lo mismo en sus cartas también. Si uno mirara, por ejemplo, bueno, ya miramos esos versículos, pero ya lo leí, el capítulo 1, verso 13, donde dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, o sea, tengo que morir, como mi Señor Jesucristo me lo ha dicho. Y Pablo también lo dice en 2 Timoteo 4, 6 al 8. Si quieren anoten la cita, no la vamos a leer, pero anótenlo también cuando Pablo dice, es mejor estar presente al Señor y ausente de este cuerpo aquí en la tierra. Entonces él también deseaba morir porque ya había cumplido con todo lo que Dios le ha mandado hacer, de predicar, de fundar iglesias, de amonestar a las iglesias, de darles una sana doctrina, pero ya estaban listos para irse. Amén. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Entonces lo que podemos decir es que ambos apóstoles, como Pedro y el apóstol Pablo, ellos anclan es la palabra, anclan la iglesia en las escrituras como la única defensa contra toda la tempestad que iba a venir. Entonces ellos por eso están diciendo, iglesia, ojo, ¿no? Esta es una advertencia, tengan mucho cuidado porque lo que viene es algo terrible. Y es lo que estamos viendo, ¿no? La gente hoy no quiere escuchar de Dios, no quiere que le hablen de Dios. Hay gente que se levanta como gente religiosa, ¿sí? Pero no pasan de la religión, o sea, no tienen un compromiso vivo. Y recuerden que lo que nosotros profesamos no es religión, sino es un estilo de vida. Y el estilo de vida es estar con el Señor, hablar de Dios, adorarlo, exaltarlo, hablar con Él, orar, ¿sí? Ese es nuestro estilo de vida. Nosotros no profesamos ninguna religión. Por eso la comparación entre la segunda epístola de Pedro y la última epístola de Pablo, que es segunda de Timoteo, porque esa fue la segunda epístola del apóstol Pablo, explica realmente el contraste tan grande entre la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. ¿De acuerdo? Ahora, por eso el tema ha cambiado. Y la diferencia es tan grande como aquella que existe entre esas dos epístolas, la de Pablo a los romanos y la de Pablo a Timoteo. Sin embargo, estoy hablando todavía del tema, el tema explica sobre la base de las palabras que Pedro usa en contraste con su primera epístola. Y las palabras son diferentes, con excepción de la palabra preciosa que en esta epístola que estamos estudiando aparece 2 veces en el primer capítulo. Vamos a mirarla ahorita. Por eso vamos a llegar al tema realmente de lo que es el tema de la segunda carta. La palabra fe
aparece 2 veces en este mismo capítulo, capítulo 1. Y la palabra característica, que es el mismo conocimiento, aparece 16 veces con palabras similares. Vamos a leer Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. Para como afirmar un poco lo que nos dice Segunda de Pedro 3, 18. Que es la parte final, ¿no? de esa carta. 3:18. ¿Alguien quiere compartirla, leerla un momentico mientras? Léelo. Antes bien, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Ok? ¿Esa es la Reina Valera? Sí. Ok. Esta es, sí, está 60. Sí, y la tengo también. Listo. ¿Quién más va a leerlo en otra versión? A ver. Don José la tiene ahí. Lea el verso 18. 18. No, pero ese, como está al final el verso 18. Sí, está yo no. A ver. Dice, mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Amén. Amén. Gracias. Qué bonito, ¿no? Sí, mire lo que dice, lo que leyó también Jairo en la Reina Valera. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la palabra conocimiento. El tema principal es conocimiento. ¿Ok? Ese es el tema principal, conocimiento. Que aparece, como les dije, 16 veces en diferentes formas o diferentes analogías, ¿no? Por eso dice que el verdadero, que es conocer mejor a Jesucristo como Él es revelado a los hombres en la palabra de Dios. Y este es el secreto de la vida y del vivir cristiano. ¿Ok? Entonces, si usted y yo conocemos a Jesús como debe ser, como es revelado aquí en la palabra, revelado a nosotros en la palabra de Dios, ese es el secreto para nuestra vida y para nuestro conocimiento en toda nuestra vida cristiana aquí en la tierra. El conocimiento del Señor Jesucristo. Por eso lo está diciendo en ese. Antes bien, crezcan en la gracia. Crezcan en el conocimiento del Señor Jesús. Y dice al final, a Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Ok? Entonces, lo que podemos decir es que la palabra característica de este capítulo, de esta carta es conocimiento. ¿Sí? Y todos necesitamos conocer a Dios. ¿Cuántas personas no conocen a Dios? Y andan por el mundo, como dicen por ahí, sin Dios y sin ley. Haciendo lo que quieran. ¿Cierto? Pensando que en su propio razonamiento pueden dar respuesta a las necesidades, creyendo que no necesitan a Dios para nada. No dicen, no, a mí no me hablen de Dios, yo ahorita no quiero nada de Dios. Hay gente así, totalmente apartada de Dios. Esa gente que está apartada de Dios
es la gente que está diciendo aquí, ojo, tengan cuidado con esa apostasía. Gente que fue creyente, que fue cristiana y que se ha apartado de Dios y que no han vuelto exactamente a las cosas de Dios. Esa es la apostasía. ¿Ok? Bien, entonces lo que podemos decir aquí es que vimos cuál es el escritor, cuál es la fecha, cuál es el tema y llegamos a una conclusión que es el conocimiento, ¿verdad? Ahora, esta epístola del apóstol Pedro tiene un bosquejo muy interesante. No es necesario que la anote porque ya lo vamos a ver paso a paso. Pero el bosquejo tiene 7 puntos importantes. ¿Sí? Los 7 puntos, si quieren, los pueden anotar. Pero después los vamos a ver uno por uno y qué versículos están ahí involucrados que respaldan. Pero sí, anótenlo mejor, sí, está bien. El primero es, voy a decirlo despacio para que lo puedan anotar con calma. ¿Sí? La adicción de las gracias cristianas, la adicción, ¿cómo suena? De adicto, exacto. La adicción de las gracias cristianas da seguridad. Vamos a ver cuáles son esas adicciones cristianas de la gracia, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 1, desde el verso 1 al 14. ¿Ok? Entonces, la adicción de las gracias cristianas da seguridad. Ese es el primer punto del bosquejo de este libro. ¿Ok? Y que realmente lo que nos está hablando es del conocimiento de Dios. Lo que estamos hablando es de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y nos está diciendo la palabra, les estoy haciendo como un pequeño resumen, pero ahorita lo vamos a ver uno por uno, que es sobre el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, que realmente es el fundamento sobre el cual el carácter cristiano de cada uno de nosotros es edificado. O sea, nos vamos a edificar. Por eso, cuando uno tiene conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, todos los días leyéndola, orando, haciendo la lectura diaria de la Biblia, vamos creciendo en un conocimiento que no lo tiene cualquier persona. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que le pasa al mundo? Que sin conocimiento de Dios, por eso pueden decir, no, Dios no existe. O Dios es esto, o Dios es esto, o Dios es un árbol, o Dios es la tierra. Porque no tienen un conocimiento de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a... bueno, si quieren, ahí miremos capítulo 1, verso 1 al 14. No, ahorita lo vamos a mirar más bien uno por uno más adelante. Sí, ese es el primer punto del bosquejo de esta carta. El primero. Son 7. El segundo punto es la autoridad de las Escrituras. El segundo punto es la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras es confirmada por la profecía cumplida. Vuelvo y lo repito. La autoridad de las Escrituras es confirmada por la profecía cumplida. Y eso lo vamos a ver desde el verso 15 al 21 del mismo capítulo 1. ¿Ok? Entonces, capítulo 1, verso 15 al 21. ¿Sí? El primero es del 1 al 14, el segundo es del 15 al 21. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Se lo voy a decir así generalmente. Que las Escrituras dan luz para obediencia en los días oscuros. ¿Y cuáles son los días oscuros? Difíciles, los que estamos viviendo hoy. Violencia, inseguridad, muerte. Esos son los días oscuros que está viviendo el mundo, no solamente Colombia, sino es todo este mundo. Si usted oye las noticias, si usted ve todos los días hay una tragedia, todos los días hay algo que está sucediendo, son los días oscuros. Pero ¿qué es lo que nos da a nosotros la luz? La palabra de Dios nos da luz para obedecer. ¿Ven? Bien, número 3, ¿sí? El número 3 es
La apostasía es introducida por falsos maestros. La apostasía es introducida por falsos maestros. Y eso lo vamos a ver en todo el capítulo 2. Todo el capítulo 2 nos va a hablar de esa apostasía que es introducida por esos falsos maestros. Capítulo 2 de Segunda de Pedro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hoy en día también se está viviendo todos esos falsos maestros que se levantan a decir una cantidad de cosas que lo único que quieren hacer es confundir a la gente, ¿sí? Dividir a las familias, dividir las opiniones, dividir los razonamientos acerca de Dios, ¿sí? Eso es lo que sucede. Por eso la iglesia tiene que cuidarse de esos falsos maestros. Y eso es lo que nos habla ese capítulo 2. Que la iglesia de hoy en día tiene que cuidarse de esos falsos maestros y no de falsos profetas. ¿Saben por qué? Porque los profetas sí hablaron la verdad y se va a cumplir lo que ellos dijeron. Y se están cumpliendo exactamente. Número 3. No, 3. Perdón, 4, sí, disculpe. 4, sí, esta es la 3. El cuarto punto de este bosquejo de este libro habla de la actitud tocante al regreso del Señor. La actitud tocante al regreso del Señor. Y cuando habla del Señor, noten que es una prueba que Dios le da a los apóstoles, los que se han alejado de Dios, ¿no? Entonces es la actitud tocante al regreso del Señor. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3, desde el verso 1 al 4. Capítulo 3, 1 al 4. Amén. Ok. Número 5, sí. En el número 5 nos habla de la agenda de Dios para el mundo. La agenda de Dios para el mundo. Y esto lo vemos en el capítulo 3, desde el verso 5 al 13. 5 al 13, capítulo 3, 5 al 13. La agenda de Dios para el mundo. Y en este punto vamos a ver 3 cosas importantes, que es el mundo pasado, el mundo presente y el mundo futuro. Ahí nos habla de eso exactamente, que lo vamos a ver más adelante cuando comencemos. ¿Ok? Entonces, la agenda de Dios para el mundo, capítulo 3, versos 5 al 13, que nos va a hablar de el mundo pasado, el mundo presente y el mundo futuro. ¿Ok? Y 6. No, son 6. Son 6. ¿Yo les dije 7? No, son 6. Este 6 habla de la amonestación a los creyentes, que es la última parte. La amonestación a los creyentes. Y está en el capítulo 3, desde el verso 14 al 18. En el mismo capítulo 3, desde el verso 14 al 18. Entonces está como bien dividido, ¿se dan cuenta? Cada capítulo nos está hablando de algo importantísimo. Por ejemplo, sí, dime. Sí. Capítulo 3, versículo 5 al 13. Perdón, 14 al 18. Capítulo 3, 14 al 18. Estaba pensando en el anterior. Entonces, la amonestación a los creyentes, o sea, lo que Dios nos dice a nosotros, lo que debemos hacer, ¿sí?
Ese es un conocimiento del programa. Ajá. Exacto, ese es como el conocimiento de un programa de Dios que nos va a dar un incentivo para crecer mucho más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces, vamos a ver estos 6 puntos importantes, uno por uno, hablando de lo que es la adicción de las gracias cristianas que nos da seguridad, de la autoridad de las Escrituras, que es lo que hace que se confirme la profecía cumplida. Por eso lo dice ahí en 2 de Pedro, esas Escrituras que dan luz para obedecer en estos tiempos en que estamos viviendo. Esa apostasía que la gente está escuchando o que está viendo por los falsos maestros, ¿cierto? Y que uno debe cuidarse como iglesia de esos falsos maestros, pero no de lo que los verdaderos profetas dijeron. Y también vamos a hablar de esa actitud tocante del regreso del Señor, ¿no? Se está hablando mucho de la venida del Señor. Entonces estamos a las puertas de que Él regrese, iglesia. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios para cuando Él venga? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Sí. ¿Sabe que uno puede comenzar con eso también hablándole a la gente que no tiene conocimiento de Dios? ¿Estás preparado para la segunda venida del Señor? Ay, ¿qué es eso? No, yo no sabía que iba a venir el Señor Jesús por segunda vez. ¿Amén? Amén. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios? Interesante. Será, pero ¿cómo lo hacemos, pastor? ¿Cómo lo haríamos? Pregunto yo. ¿Cómo haríamos para estar preparados para el encuentro con Dios? Viviendo una vida apartada, poniéndonos al día con Dios. Muy bien. ¿Qué más? En comunión con Dios, leyendo la palabra, orando, predicando el evangelio. ¿Qué más? Intercediendo, orando por otros, buscando de Dios. O sea que nosotros que fuimos llamados y que hoy estamos entendiendo y que vamos a entender va más con el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que nos dice esta segunda carta, vamos a tener más sustento bíblico, por decirlo así, que otros que no lo tienen, para saber que la palabra de Dios está diciendo la verdad de que Jesús viene por segunda vez y que todas las profecías se han cumplido, se están cumpliendo, y estamos a las puertas de ver la segunda venida del Señor, el regreso de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Todos los días. No, eso no es que cada mes que voy a la iglesia, no. Usted se prepara en su casa, ora, lee la Biblia, ama a Dios, se aparta del pecado, de la maldad, trata de vivir una vida correcta. Y cuando viene a la iglesia, viene para adorarlo, para darle gracias, ¿sí? Para orar por otros que necesitan este conocimiento, que no lo tienen. Exactamente, el cristianismo es una forma de vida, ¿sí? Y entre más conocemos las cosas de Dios, con más firmeza podemos decirle a las personas de afuera que necesitan a Dios. Amén. ¿Estamos ahí? Por eso vamos a hablar también de la agenda de Dios para este mundo. Vamos a hablar de este mundo pasado, de este mundo presente y del mundo futuro, que la Biblia lo está hablando. ¿Ok? Pero también vamos a ver esa amonestación que Dios nos hace a nosotros los cristianos a través de esta carta. Así que cuando uno ve una carta de estas que uno dice, ay, tan cortica esa carta, no tiene sino 3 capítulos y 60 y... ¿no? ¿Cuántos? 60 y algo de versículos alcancé a contar cuando la estaba leyendo. Uno dice, no, eso es rápido, yo la leo ya, pasó. No, por eso la estamos estudiando. Con tranquilidad, con detenimiento, para mirar si qué es lo que tiene ese contenido, ¿no? Para escudriñar lo más profundo, que es lo que necesitamos entender nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Bien, entonces vamos a ir a la primera. Hoy vamos a comenzar la primera. Yo creo que vamos a empezar eso y después seguimos con las otras que son un poquito más larguitas. Pero comencemos con el primer punto de este bosquejo. ¿Cuál era el primer punto ustedes que lo anotaron? A ver. Sí. Eso, la adicción de las gracias cristianas da seguridad.
¿Por qué el que escribió esto, o el que hizo el comentario o hizo este estudio de la Biblia habla de las gracias? Porque aquí hay ciertas palabras importantes en el capítulo 1, verso 1 al 14, que nos hablan de esas gracias. Y lo que yo quiero es que ustedes traten de identificar esas gracias, ¿sí? Cuando leamos estos versículos del 1 al 14, que lo vamos a hacer uno por uno, para entender mucho más, ¿no? Entonces, por favor, alguien lea el verso 1. Primera de Pedro 1:1. Segunda, perdón. Sí. Sí, mejor porque estamos grabando. Saludo. Yo, Simón Pedro, estoy al servicio de Jesucristo, quien me envió a anunciar su mensaje. Reciban mis saludos. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, ha sido justo y bueno con todos ustedes, pues los hizo confiar en Él como nos hizo confiar a nosotros. Verso 1. Sí, verso 1 nomás. Esa. Entonces, está hablando de Simón Pedro. Y como dijimos al principio, el nombre Simón aparece aquí, pero no aparece en Primera de Pedro 1:1. ¿Ustedes no notaron eso? En Primera de Pedro 1:1 no dice, mire, vamos a mirarlo. Sí. No, pero no dice Simón. Note que en este versículo dice Simón Pedro, ¿cierto? Por eso el nombre de Simón aparece aquí, pero no aparece en Primera de Pedro 1:1. En Primera de Pedro 1 dice Pedro, ahí no dice Simón, sino dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eso ya lo estudiamos nosotros en la carta anterior. Pero aquí está hablando de algo que se le añadió, ¿no? ¿Cierto? Simón Pedro. El nombre de Cristo, escuchen bien esto, nunca está solo en esta epístola. Porque Jesús es aquí añadido, Jesús es añadido aquí y en otra parte Salvador y Señor también. Note lo que dice, como lo estaba leyendo en el capítulo 1. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sí? Estoy leyendo el 2:1. Amén. Entonces, nunca va a aparecer el nombre de Cristo solo en esta epístola. Siempre hay algo añadido, ¿cierto? Aquí no dice solamente Jesús, dice y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ok? Ahora miremos el verso 2. Lean a alguien el verso 2. ¿De qué habla el verso 2? Sí. Ahora, si no encontramos la palabra, porque ustedes están leyendo otra versión, yo se la voy a leer en la versión Reina Valera, que es donde encontramos la palabra que nos habla de esa gracia. El 2 me dice, Verso 2. le pido a Dios que los ame mucho y les permita vivir en paz y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesús. Amén. Si ve que dice, y a conocer más a Dios. Lo está hablando muy claro. Léelo ahí. Mire lo que dice en Reina Valera. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios En el conocimiento de Dios. y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice exactamente lo mismo. Solo que en la lenguaje actual está hablando de Sí. para que conozcan más, en conocer Para que más se a conozca. Dios. Pero ¿Sí? se habla del conocimiento. Ok, entonces la palabra clave aquí en este versículo es el conocimiento. ¿Sí? En este solo capítulo, esa palabra conocimiento o algo similar, que es una analogía, aparece 9 veces en este capítulo. Esa palabra conocimiento. ¿Ok?
Sí, pero ahí vamos leyendo, no verso por verso. Ahora vamos a leer el verso 3. Verso 3, a ver, ¿cómo dice? Aquí hay un título que dice vivir como Dios quiere. Bien, vamos a obviar los títulos, vamos a solamente leer lo que dice el versículo, ¿ok? Porque Bueno. como todas las versiones no son iguales, vamos a leer únicamente los versículos, ¿ok? Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Amén. ¿Nos hizo qué? Conocer a- Conocer, ¿sí ve? ¿Sabe qué sería interesante que ustedes en sus Biblias subrayaran eso? Donde habla de conocimiento o de conocer. Mire, pastor. Léalo ahí y ahí habla exactamente Mire lo que esa dice en palabra. Reina Valera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. ¿Cuántas veces llevamos hablando del conocimiento? 2, ¿verdad? En el versículo 2 y en el versículo 3. Ahora miremos, bueno, hablando un poquito del conocimiento, cuando está hablando también en el capítulo 2, en el verso 2, verso 3 está volviendo a hablar del conocimiento. En el verso 3 dice la palabra que sus bendiciones vienen por el conocimiento de Él. O sea, las bendiciones que nosotros recibimos vienen es por el conocimiento de ¿quién? De Jesús. Amén. De conocerlo a Él. Sí, que podríamos llamarlo esa virtud que es excelencia. ¿Sí ve? Ese verso 3 es interesante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿sí? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa gloria es virtud, ¿sí? Esa gloria es virtud, ¿de acuerdo? Y excelencia, nos llamó por su virtud y excelencia. Ok. Bien, vamos a mirar el verso 4. ¿Tú lo tienes en la nueva traducción? Léelo en la nueva traducción porque ellos la están leyendo siempre en la... Dice el verso 4, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Amén. A ver, ¿quién la tiene en otra versión? Reina Valera. Ok. Dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Causa de O la sea, concupiscencia. Ok. ¿Qué nos está hablando este versículo 4? Nos está hablando de las preciosas promesas. ¿Y cómo vienen? ¿De dónde vienen las preciosas promesas? ¿De qué? ¿Del qué? Exacto. ¿Pero qué? Exactamente. Por el conocimiento de Él vienen las preciosas promesas. Muy bien. Ahí estamos. ¿Sí? Estamos sintonizados en saber que casi en cada versículo está hablando del conocimiento. El conocimiento de Dios. ¿De dónde vienen esas preciosas promesas? De conocerlo a Él. Sí. Ajá, ok. Amén. Gracias. Dice preciosas promesas. Entonces,
Usted y yo, ¿cómo conocemos las promesas de Dios? Las grandísimas y preciosas a través de conocerlo a Él. Porque también la palabra habla de ser participantes de la naturaleza divina, ¿cierto? Dice ahí, mire, para que por ellas, o sea, esas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y de dónde somos participantes de la naturaleza divina? Resulta del conocimiento de Él. Hay un versículo que vamos a leer, es Juan 17:3. Un momentico, vamos. No pierdan la carta, pero vamos a mirar. Es en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el verso 3. El Evangelio de Juan, ¿se acuerdan de ese capítulo que es cuando Jesús ora por sus discípulos? Amén. ¿Qué dice el verso 3? Aquí vamos a entender que somos participantes de su naturaleza divina, iglesia. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, Conocerlo a Él, conocimiento. el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Amén. ¿Cómo dice ahí? Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti, porque eres el único Dios verdadero, y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Amén. Bueno, interesante. Sí, léelo ahí Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Has enviado. Ok. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es la vida eterna? Lo acaban de leer. Conocerlo. El conocimiento de Dios. Esa es la vida eterna. Lo está diciendo, mire, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y si conocemos a Dios, que es el único Dios verdadero, vamos a conocer a Jesucristo, a quien Él envió. ¿Sí? Pues, ¿cuál es la vida eterna? Que conozcamos el conocimiento de Dios. ¿A través de qué? De esas promesas maravillosas que Él nos ha dado. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, vamos a mirar el verso 5 y 7, del 5 al 7, 5, 6 y 7. Pero nos devolvemos otra vez a la segunda carta de Pedro, ¿no? Sí. Y vamos a leer versos 5 al 7, ¿les parece? Aquí vamos a descubrir algo más. Póngale cuidado y verá. Sí, está interesante, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 7. Recuerden que estamos en el primer capítulo y estamos estudiando del verso 1 al 14, pero estamos estudiando casi que verso por verso, ¿se dan cuenta? Dice, ¿Qué dice? En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Amén, hasta el 7, sí. Claro, léelo ahí. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Amén.
Mire lo interesante. Si usted se da cuenta, vamos a leer la Reina Valera, porque en la Reina Valera nos habla de lo que estamos hablando, el conocimiento. Póngale cuidado. Dice del 5 al 7. Sí, Vosotros también poniendo toda diligencia, por esta misma añadí a por vuestra- esto mismo. por esto mismo, coma, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Amén. 6. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. 7. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Aquí estamos hablando, escúchenme bien, de estas gracias. Estas son las gracias. Estas gracias nos son dadas según el orden de su prioridad. Una no depende de la otra, pero ¿sabe? Están puestas en secuencia ordenada. Y mire lo que dice el verso 5. Por eso lo que acaba de leer Jairo. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y cuando habla por esto mismo, está diciendo es por esta misma causa. ¿Sí? Y cuando dice añadid, cuando habla de la palabra añadid, que es otra gracia, está hablando de duplicar. Añadid, duplicar. Teniendo todas estas dádivas o todos estos regalos. ¿Sí ve? Y luego mire, ahí sigue diciendo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es excelencia con energía. ¿Sí ve? Excelencia con energía. Y luego dice que a esa virtud, el conocimiento. ¿Sí? Y luego dice, si ve que está hablando de conocimiento, ya en dos versos más está hablando de conocimiento. Dice el 6, sí. Al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Está hablando de qué? Y mire al final, mire el verso 7. Dice, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Entonces sí nota que está diciendo, añadan, o sea, dupliquen, virtud, afecto fraternal, que el afecto fraternal se refiere a qué. Exactamente. Ese afecto fraternal se refiere al amor entre los hermanos. Amén. Es amar entre los hermanos. Ese es el afecto fraternal. Y todo esto, ¿de qué nos está hablando? Del entusiasmo por conocer a Jesús. Del entusiasmo por el conocimiento de Cristo. Amén. Del conocimiento de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahí están esas gracias, como lo llama el autor de este estudio bíblico. Esas gracias que nos han sido dadas, ¿no? Ahora, miremos el versículo 8. El versículo 8 nos habla de una cosa especial. Léelo ahí, el que lo tenga, léelo. Sí, verso 8. Sí. Dice, estén siempre atentos, ¿sí? Sí. ¿No? Verso 8. Bueno, permítame entonces. Sí, tranquilo. Si ustedes conocen a Si Jesucristo, ustedes conocen, ok. harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Ujú. Así vivirán haciendo el bien, pero quien no lo hace, así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado. Se pasó, es el verso 8 nomás. Ah, está bien. Ok. Pero bien, miren lo interesante. Ahora léelo ahí en la Reina Valera. Miremos el Reina Valera. Porque si estas cosas están en vosotros
y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra clave, ¿cuál es ahí? Conocimiento. No, El fruto, no. perdóneme, no os dejará estar ociosos. ¡Ociosos! ¿Sí ve? Porque si usted conoce a Dios, Se distrae. no va a estar ocioso. No va a estar ocioso. ¿Qué es ser ocioso? Ocioso es estar inactivos. ¿Ok? Ociosos es inactivos. ¿Sí? ¿Cuál era el gran deseo del apóstol Pablo? ¿Cuál era el gran deseo de él? No, del apóstol Pablo en la Biblia. Conocer a Jesús. Amén. Sí, y eso lo podemos ver en Filipenses 3:10. Pero aquí en este verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, el conocimiento, el afecto fraternal, el amor a los hermanos, ¿qué más hablamos de las gracias? La diligencia, la fe, la virtud que se añade al conocimiento. Todas estas cosas, porque ahí está diciendo en el verso 8, porque si estas cosas están en cada uno de nosotros, ¿qué va a pasar? Y abundan mucho más esas cosas, no vamos a estar ociosos, cada uno de nosotros. Amén. No estaremos ociosos, porque el que está ocioso está sin fruto, no está dando nada. Sí, no está dando nada. Exactamente. Exacto, no teniendo fruto, no está haciendo nada. Entonces por eso nos está diciendo, mire, si estas cosas abundan, o sea, la gracia, el amor, la virtud, el conocimiento, el amor fraternal, si eso está entre nosotros, no vamos a estar por ahí ociosos, por ahí acostados diciendo, ah, ¿sí? Ajá. Exactamente. Eso es estar ocioso. Amén. Ok, así es. Entonces por eso dice que si esas cosas están en nosotros y abundan, no solo que estén, sino que abunden, que haya harto de todas estas gracias. Dice, porque si están ahí, ustedes no van a estar sin hacer nada, sino ociosos, ¿cierto? Sin fruto, porque los ociosos no tienen fruto y están sin el conocimiento del Señor. Amén. Vamos a leer el verso 9 y vamos a dejar hasta ahí porque se nos fue el tiempo. Se pasó rapidísimo. Ya son las 8:20. Amén. Ahora mire lo que dice. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es ciego habiendo olvidado la purificación. Sí, gracias. Entonces, ¿de qué nos habla este versículo? Si usted no tiene nada de eso, está estéril. Eso es lo que habla. Esterilidad y falta de entusiasmo que puede conducir a la condición donde el creyente olvidará que ha sido salvado. Léelo, sí. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Lo ha salvado, le ha perdonado todo lo malo. Ok. Muy bien. Dejemos hasta ahí. Está tan interesante que se me fue el tiempo. Vea. Sí, cuénteme, José. ¿Cuál? ¿Cuál es? A ver. El verso 5, 7. Bueno, entonces, sí, léalo, dígale, Señor, tú me vas a hablar aquí a mí. Sí, de la misma. Dice, afirmar su confianza en Dios.
esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Amén. ¿Qué interpreta sobre esos versículos, José, para su vida? A ver. Que hay que conocer más de Dios y Sí, pues, amar muy a bien. nuestro prójimo, no solamente la familia, sino todos. ¿Y qué más dice? Am- A Correcto. ver, pero a ver qué está hablando. A ver, usted, díganos que lo Sí. que leyó, a ver qué le llegó a su corazón. Dice, esfuérzate. Eso. Esfuérzate. 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 ¿A quién le está diciendo? A mí. Eso, muy bien. Esfuérzate. ¿Qué más dice? Dominar sus malos deseos. ¿A quién le está hablando? A mí. Ok, sigue. Dice, entregar su vida, o sea, mi vida. ¿A quién? A mí me está hablando. Ok, Estimar a sus hermanos en Cristo. ok, bien. Estimar a sus hermanos. ¿Qué más dice? Y sobre todo, amar a todos por igual. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros? Amén. Gracias, José. Hoy acabas de recibir una palabra de Dios para tu vida. Solo dígale, Señor. Sí, por eso Dios, mire, Dios le puso eso que la leyera. Porque de eso se trata un estudio, de aprender y decir, Señor, ¿yo con qué me quedo hoy? ¿Qué me hablaste a mí? Y me alegra que eso se lo haya hablado Dios hoy a José. Afirmar tu confianza, o sea, tu fe. ¿A dónde la vas a afirmar? ¿En quién? Mi fe en Jesús. Amén. Interesante. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Póngase sobre sus pies, iglesia. Qué lindo, vea, qué lindo. Avanzamos un poco hasta el verso 8 y seguiremos en la próxima hasta el 14 y seguiremos estudiando los otros 2 capítulos. ¿Les parece? Amén. Padre amado, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra, por este estudio bíblico que nos habla. Yo sé que así como le hablaste a José hoy, nos está hablando a cada uno de nosotros también para que nos esforcemos, para que vivamos de una forma especial delante de ti, para que tengamos ese amor fraternal con otras personas aquí en la iglesia, para que seamos bendecidos en el nombre de Jesús. Padre, adoramos tu nombre, exaltamos tu presencia y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y en esta noche quiero decirte, Señor, que nos ayudes a conocerte más a ti, que nos esforcemos por tener el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, como nos lo dice esta palabra, esta epístola del apóstol Pedro. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, por aquellos que van a ver también esta enseñanza. Te pido, Espíritu Santo, que nos toques en una forma poderosa y sobrenatural. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. No olviden repasar esta segunda carta, leerla en casa, porque vamos a recibir más bendición, más conocimiento de Él en el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos en el próximo miércoles. ¿Resultado? ¿O qué significa? Es una carta. La epístola es una carta.